En esta mañana hay una porción que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, que es muy significativa. También la podemos ver en el Evangelio de Lucas y de Mateo. En Marcos 5 nos habla de el endemoniado de Gadareno. Nos habla también de la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y en el capítulo 4 de Marcos, en el último párrafo allí, desde el 35 al 41, nos habla de Jesús calma la tempestad. Y son lecciones importantes para la vida. Tal vez cuando usted agarra estas porciones de la palabra, usted puede inferir, puede deducir que el Señor tiene el poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la vida, las enfermedades, sobre el necesitado. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Y uno ser sensible a la palabra. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos como iglesia es que nos acostumbramos. Y la gente es una gente, la vida, las personas son muy emocionales. Uno es un ser emocional. En estos días de tanta lucha y tantas dificultades sociales, económicas, de transporte, bueno, la gente se desanima. Dice, no, la iglesia ya no hay agua, no hay jabón, no. Bueno, el ser es un ser emocional. Eso está como cuando usted se consigue un novio o una novia, Yere, porque Yere se pone bravo y dice, no, pero no, nunca me toman en cuenta, ¿no? Cuando uno se consigue un novio o una novia, pues, de acuerdo a las circunstancias. El primer día usted está emocionado. Ay, me conseguí un novio o una novia. Y cuando la muchacha habla, mira qué voz tan bella, qué voz tan bella. Y cuando el muchacho habla, dice, ay, qué ternura, qué dulzura. El primer día. Después que pasa el primer mes, bueno, ya de verdad que como que grita cuando habla. Es regañón. Y así a medida que pasa el tiempo. Y después que se casan, cuando tienen 25, 30 años de casados, dicen, no, ese es peor que el ruido de un tanque de guerra. Eso es desagradable. Y antes tenía las manos bonitas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Frank? Qué bellas las manos de mi novia o de mi novio. Qué bello. Y a medida después que pasa el tiempo se transforman en garras de águila y cosas de esas, de oso. Mirarle las manos, parecen las garras de un oso. Porque la gente es emocional. La gente a veces lo que ve es el momento y uno tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Si usted agarra el Evangelio, usted va a ver en todas las cosas el poder de Dios para la vida, para transformar la vida, para cambiar, para transformar. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Cuando tú vienes con un corazón sensible, tú encuentras en la palabra el poder de Dios. Bueno, la primera parte allí de, como les decía, hacía referencia, es para que ustedes lean en la palabra, todos, ojalá que pudiéramos leerlo. Leerlo en nuestras casas, meditar, cuando Jesús calma la tempestad.
era una noche, una tormenta en una noche. Mire, solo Dios puede calmar las tormentas de la vida. Este es un tiempo donde uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, porque tormentas siempre habrán, pero una cosa es vivir solo y otra cosa es estar con Cristo. Con Cristo nosotros podemos calmar las tormentas de la vida. Hay una porción que está también en Marcos 5, que habla del endemoniado de Gadareno. Si usted busca el Evangelio de Mateo, habla de que eran dos endemoniados. Marcos y Lucas hablan de un endemoniado. Y la característica de este endemoniado era que vivía en los sepulcros, vivía por los cementerios. Y el demonio que tenía influía de tal manera en la vida, Yere, no hable, influía en la vida de la persona que el endemoniado hasta se golpeaba y vivía una vida miserable. Si usted agarra esta porción de la vida, de la Biblia, de la palabra, mire, ¿qué es lo que hacen los demonios? Destruir a las personas. Los demonios lo que hacen es destruir a las personas. Las personas viven como en los sepulcros, como en los cementerios, donde lo que hay es muerte, lo que hay es descomposición. Y la gente lo que hace es, golpearse, matarse. Eso es lo que está ocurriendo en este mundo. Cuando la persona está sujeta por los demonios lo que hacen es destruir la vida, la familia, el hogar, y aunque uno no lo quiera ver. Y es muy interesante cuando usted agarra el capítulo 9 de Lucas, 2 versículos que voy a ver allí en Lucas. En Lucas 9:37. Si usted lee bien la historia de los demonios eran muchos, era una legión, dice la porción bíblica. Y en Lucas 9:37, los que tenían sus hatos de cochinos, de cerdos, tenían como 2000 cochinos, dice la palabra. Y el Señor sacó el poco de demonios que tenía el hombre y se metieron en esos cochinos. Y dice la Biblia que los cochinos se tiraron por un barranco y cayeron sobre un lago y se ahogaron. A mí me llama mucho la atención Lucas 9:37. Vamos a leerlo para ver qué dice. ¿Qué pasó con los habitantes de aquella región? Lucas 9:37. 8:37, gracias. Gracias, hermano. Es Lucas 8:37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Que Jesús estaba allí, que había sanado al endemoniado. Pero la gente de aquella región, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Vete,
váyase de aquí, no lo queremos aquí. Ustedes saben lo que ocurre, hermanos. En nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, hay demonios muchas veces y el Señor quiere sacarlos. El Señor quiere liberar a la vida de los demonios, a la gente de los demonios. Pero ¿qué dice la gente a veces? Ah, Jesús, mejor vete de aquí. Vete, nosotros no queremos perder los cochinos que tenemos. Nosotros no queremos que los demonios se metan en los cochinos. Vamos a dejarlos quietos. Vamos a seguir con nuestros demonios y vamos a vivir la vida como queremos. Esa es una reflexión que yo me hago. Hermanos y amigos, uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Porque a veces, hermanos, no queremos que Jesús esté cerca de nosotros para liberarnos de tantas miserias y de tantos pecados. A veces hay muchas cosas que no son de Dios que están en nuestras vidas. Palabras, groserías, maldiciones, una vida de irrespeto, violencia familiar, cosas que son no otra cosa que una expresión viva de los demonios. No tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a seguir avanzando. Estoy en Marcos 5 otra vez. Creo que viene ahora la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde del vestido del Señor. Bien, si usted lee esta historia también, vamos a leerla. Estoy en Marcos 5:21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a los pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Sigo leyendo. Pero una mujer que decía que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y tocó y dijo toda la verdad. Versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
Versículo 35, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Después dice, ¿para qué molestas más al maestro? Vamos a hacer una paráfrasis de lo que acabamos de leer. Si usted se va para Lucas 9, dice que en Lucas 9, cuando habla de la hija de Jairo, si usted ve la lectura, hay algo muy significativo que Lucas 8, verso 40. Voy a leer el verso 41 de Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogó que entrase en su casa. ¿Ok? Escuche lo que dice la palabra. Es significativo lo que dice vamos a decir, ministro de la sinagoga, Jairo. Tenía un problema. Si no me equivoco, en el Evangelio de Mateo, y no sé si Lucas, dice que la muchacha tenía también 12 años enferma. Y en una situación difícil, en este mes que con nosotros celebramos el mes de la familia, el mes del hogar, aquí vemos a un padre amoroso, un padre que ama a sus hijos. ¿Qué hace este padre? Va hacia donde está Jesús. ¿Y sabe lo que hace? Invita a Jesús a su casa. Hay una tremenda diferencia entre aquellos que estaban por allá en Gadara cuando sanó al endemoniado. Dice, mira, mejor vete de aquí. Ahora, si usted agarra Lucas, en Lucas dice, Lucas 8:41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ojalá, hermanos, que nosotros, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de los momentos difíciles, en medio de las limitaciones, nosotros podamos invitar a Jesús a nuestras casas. A veces, hermanos, nosotros perdemos la visión de nuestra vida y Jesús se transforma en un extraño. Mire, hacemos 1000 cosas para resolver los problemas. Vivimos como vive la gente, pero perdemos la visión espiritual para invitar a Jesús a nuestra casa. Hemos visto, hermanos, que solo cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa, nuestra vida puede ser transformada. Pero también aquí hay otra lección. Después que sana a la mujer, que tenía flujo de sangre, dice también que era una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. La mujer había hecho un esfuerzo para buscar la sanidad de su cuerpo. ¿Qué ocurre? Bueno, la mujer ya no podía hacer más nada
y había una multitud y se acercó a Jesús y ella dice, si solo le tocara el manto, el Señor me voy a sanar. Y esta es parte de la fe. Uno tiene que venir a Jesús con fe. Y Dios, hermanos, en su misericordia nos puede ayudar. Una multitud es como un obstáculo, pero la mujer propuso en su vida tocar a Jesús. Y en medio de las dificultades, Jesús obró un milagro. Voy a seguir hacia la hija de Jairo. Voy a seguir hablando de la hija de Jairo. Después que ocurre esto, se acercaron algunas personas conocidas de Jairo. ¿Y qué le dicen? Mira, tu hija se murió. Deja al maestro, ya no lo moleste. Siempre en la vida van a haber personas que te van a desanimar. Siempre. Mira la iglesia. ¿Por qué estas sillas están vacías? Porque mira, hermanos, no hay nada más fácil que desanimarse. No hay nada más fácil que, no hombre, yo no voy a aprender nada en la iglesia. Yo no voy a... Siempre es lo mismo. Cuando no predica el hermano ese que es viejito, predica el otro. Uno que no tiene mucho pelo, aunque es más joven. O predica otra, una muchacha. Siempre. Pero van a decir lo mismo. Hermanos, y uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Porque siempre va a haber alguien que te va a desanimar. Siempre va a haber alguien que te va a desanimar. En tu relación con Dios, tú tienes que entender que es algo personal. Nadie puede influir en mi vida, en la decisión que yo he tomado. La decisión es, ¿recuerdan la decisión de Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pase lo que pase. Yo y mi casa serviremos al Señor. A veces, hermanos, el carro, a veces el autobús, a veces el dinero, la ropa, no tengo desodorante, cualquier cosa en esta época nos desanima. Dice, no hombre, ¿para qué? ¿Para qué vas a ir? Si ya esos hermanos están muertos. Cuando tú vienes a la palabra, uno tiene que escuchar lo que dice el Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, le rogó que entrase en su casa. Jairo quería que Jesús viniese a su casa. Ahora, en el versículo 49, estaba hablando aún, estoy en Lucas 8:49, estaba hablando aún cuando vino de la casa del principal de la sinagoga alguien a decirle, tu hija ha muerto. Lucas 8:49. No molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Escuche, no temas. Uno no debe escuchar a mucha gente. Uno tiene que creer en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitaciones, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los demás. ¿Saben, hermanos? La iglesia no es una orquesta. La iglesia no es un teatro. La iglesia no es el lugar para uno reírse y uno tener un shot, un espectáculo.
Es el lugar, hermanos, donde nosotros con nuestra vida nos postramos delante de la presencia del Señor para creer en Dios, creer en su misericordia y en su perdón. Entender, hermanos, que el pecado es la peor enfermedad que hay en nuestras vidas y que hemos vivido una vida miserable. Aún los demonios han rodeado nuestras vidas y el Señor quiere quitar demonios y quiere quitar cargas y quiere quitar enfermedades, pero es menester creerle al Señor. Hay que creer con un corazón sincero, dice la palabra, en plena certidumbre de fe, limpios los corazones de mala conciencia. A veces, hermanos, vivimos un evangelio superficial. Y hay que creerle. Y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, mucha gente se burlaba de Jesús. Ahí está, usted puede leerlo. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y decían, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Versículo 53. Mucha gente se burla de la vida cristiana. ¿Saben? Mucha gente se burla de Jesús. Cuando hay indiferencia, cuando nosotros no amamos lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es una burla. Hay gente que se burla de Jesús. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Voy a terminar. Yo quiero leer en esta mañana en el Salmo 106 algunos versículos. En el Salmo 106 algunos versículos. Permita al Señor que nos ayuden en este mes de la familia. Ustedes saben que a veces los niños se visten de Superman. O se visten del hombre araña. Y las muchachitas se visten de reinas y de princesas. El muchachito que se viste de Superman cree que es Superman. Y el que se viste del hombre araña cree que es el hombre araña. La muchachita que se se disfraza, se viste de princesa, cree que es una reina, o la princesa. A veces, hermanos, no tenemos convicciones claras de lo que somos. Nos parecemos a los niños. El niñito agarra un palo y se monta en el palo y cree que es el caballo. El caballo. Un caballo. Vivimos una vida de fantasía. Y uno como creyente debe pedirle a Dios que uno pueda abrir los ojos y entender lo que Dios dice en su palabra.
y pedirle al Señor que nuestras vidas sean transformadas. Hay una porción en la palabra que es impresionante. Habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Está en el Salmo 106. Yo no sé si usted la ha leído alguna vez, pero es muy aleccionadora. Es muy aleccionadora. Estoy en el Salmo 106, en el verso 34. Vea cómo dice. El Salmo habla de la rebeldía de Israel. La rebeldía del pueblo de Dios. Verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Y el verso 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Ustedes recuerdan por dónde comencé yo hablando en esta mañana? Yo comencé hablando de que Jesús tiene el poder para calmar la tempestad. Y hermanos, Jesús tiene el poder para calmar la tempestad de nuestra vida. Pero hay algo que hay que hacer, hermanos. Hay que invitar a Jesús a nuestras casas, a nuestra vida. Pero no basta invitarle, hay que obedecerle. Obedecerle con corazón sincero. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que desechar. Hay personas que no son nuestros amigos. Hay personas que se han burlado de nosotros, que se burlan de lo que Dios ha hecho. Y uno tiene que abrir los ojos. Vea lo que dice el versículo 34. No destruyeron los pueblos que Jehová dijo, antes se mezclaron con ellos. Vamos a hablar de la palabra destruyeron a los pueblos. Allá era que tú tenías que apartarte de eso. El pueblo de Israel tenía que separarse de los pueblos paganos, destruirlos, destruir sus ídolos, destruir todo lo que hacían. A veces, hermanos, nosotros nos hacemos amigos de personas que Dios quiere que se aparten de nosotros. Si tú tienes una vida, un joven, aquí tengo a Yere, ahí está Yere y está Daniela. ¿Qué va a hacer Yere con su vida? Bueno, si Yere quiere que le vaya bien, él tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Él tiene que construir su vida en la voluntad de Dios. Él tiene que buscar una novia que sea temerosa de Dios, que busque las cosas de Dios, que no sea una persona pagana, que le guste la idolatría, que cuando chupa tabaco, ¿cómo es eso? Chimó, ¿cómo es eso? Se lo comen, es como un chicle. Ah, como un chicle. Imagínate ese muchacho con una muchacha, tu novia, no come chismó. Entonces, mi amor, ¿me vas a dar un beso? Cuentico que estoy comiendo chismó. ¿No? Ese es el mundo. Costumbres paganas, droga, alcohol, vidas promiscuas, miserables,
Una persona que esté al lado, que juega bingo, loterías, esos son las costumbres de los demonios. Y entonces están al lado de nuestras vidas. Escucha, hay cosas que hay que destruir en la vida. Verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Tú no puedes estar con una persona que sea mentirosa. Le dice a Yere, ay, yo te quiero, Yere. Te amo. Y entonces la novia tiene otro novio que se llama Alexander por allá. Cuando no está Yere, dice, no, yo te quiero a ti, Alexander. Porque tú eres más bello que Yere. Tú acomodas bombillos, aunque ahora no quieres venir a acomodar los bombillos. ¿Me entiendes? Hermanos, uno no puede ser igual a los demás. Uno tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Antes se mezclaron con las naciones. ¿Usted ha hecho una torta alguna vez? Agarras la harina, el azúcar, la leche, el huevo, y entonces todo lo pones en allí pones la harina en ¿cómo se llama? En un recipiente, en un bol, en una tortera, dice aquí el experto Frank. Y entonces tú llegas, echas la harina, echas el azúcar, echas el huevo, echas la leche y lo mezclas. Bueno, tú sabes lo que hizo el pueblo de Dios. Se mezcló con el pueblo de Israel, se mezcló todito, sus costumbres. Si ellos comían chimó, nosotros también vamos a comer chimó. Si aquellos adoraban a Baal, nosotros también vamos a adorar a Baal. Si aquellos se tasajaban, se cortaban, nosotros también nos vamos a cortar porque vamos a adorar a Baal. Hay gente que vive una vida miserable, se mezcla con las costumbres del mundo, con los paganos. Esa es la ruina de la vida, aunque no lo quieran ver. Se mezclaron, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ya aprendí, ahora sí sé lo que voy a hacer. Viven una vida miserable, una vida promiscua. Practican el chisme, practican el juego, practican... ¿Cómo tú puedes sacar a un niño pequeñito, así como el nieto de Carmen Julia, ¿cómo se llama él? Javier. Ven acá, Javier. Ven acá. Mira que está grande ya. Si yo lo que hago es fumar y como chimó y no trabajo y juego lotería y juego bingo y vendo caballitos y vendo morrocoy, sí, vendo animalitos, vendo hasta garrapatas en vivo. Usted se lleva su garrapata cada vez que viene acá. Mire, hermano, ¿qué va a aprender este? ¿Qué va a aprender? Bueno. Y si lo acompaño con groserías, y lo acompaño con mentiras, y lo acompaño con pleitos, con celos, con contienda, con vida promiscua, él ve que yo tengo otras mujeres y hago cosas miserables, ¿qué va a aprender él? El Señor nos ayude. Gracias. Por eso es que es bueno leer esta porción del Salmo 106. Y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa. ¿Qué dice? Fueron la causa de su ruina. No hay nada peor que perder la visión espiritual en nuestra familia. Nosotros deberíamos hoy, los hombres que están aquí, las mujeres que están aquí, y todos,
los niños, los jóvenes, invitar a Jesús a nuestra casa. Porque si no, hermanos, lo que estamos es camino a la ruina. Y la ñapa, verso 37 del Salmo 106. La ñapa, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En este momento uno no sacrifica, o sea, nadie, casi nadie mata a un muchacho, entre comillas. No lo matan físicamente. Pero si el muchacho, si tú vives un culto a los demonios, con una vida promiscua, miserable, de promiscuidad, de sexo, de bochinche, ¿qué tú estás haciendo con tus hijos? Le estás enseñando lo mismo. ¿A quién se lo estás entregando? ¿A Dios o al diablo? Yo creo, hermanos, que a los demonios. Por eso es que uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Y en esta mañana, ojalá que pudiéramos hacer como Jairo. En medio de las tormentas, invitar a Jesús a nuestra casa.